Buen día, estudiantes de quinto año básico. Repaso del área Lengua y Literatura, etapa 2, segundo quimestre. Las fábulas. Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas que a efecto del relato poseen capacidades comunicativas similares, que finaliza con una enseñanza moral denominada moraleja. Sus elementos son los personajes. Generalmente son pocos, como mínimo son dos, cuyas posiciones son encontradas. Es decir, pueden ser grandes contra pequeños, ricos contra pobres, inteligentes contra tontos, etc. La ambientación es un lugar que generalmente es descrito de modo muy sucinto. Y el narrador, que es quien cuenta el relato y al final resume la moraleja. Estructura de la fábula. La fábula se compone de tres partes: inicio, complicación y desenlace. El inicio es en el que se presentan a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como su ubicación geográfica o temporal, etc. Suele ser breve y al grano. La complicación es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. El desenlace, ya sea feliz o no, es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o enseñanza final que aporta al lector este relato. La moraleja. Se llama moraleja o enseñanza a la lección de vida que el lector obtiene una vez finalizada la lectura de la fábula. Es una lección generalmente moral o ética. La moraleja invita a seguir ciertas conductas y razonamientos, pero juzga o desaconseja otras consideradas negativas o reprobables. Suele estar enunciada por el narrador de la fábula y expuesta por lo general de un modo explícito al lector. En la fábula de la zorra y el cuervo, la moraleja es la siguiente: no hay que dejarse embelesar por todo aquel que dé coba. La lección que le doy bien vale este trozo de queso. Y el cuervo, muy avergonzado, juró que nunca más se dejaría engañar. La lengua quichua es una lengua practicada por las comunidades indígenas del Ecuador. El quichua o runashimi es una de las lenguas indígenas de nuestro país. La expresión runashimi significa lengua del hombre o de la persona. El idioma quichua ha tenido mucha influencia en el español que se usa en la sierra. Por eso, en el habla de los serranos se emplean muchas palabras de esta lengua en la vida diaria. Al decir Pachamama o Madre Tierra, se acepta la relación de amor, respeto y cuidado entre la tierra y sus pobladores, pues en las palabras está una forma de ver el mundo. Las expresiones quichuas enriquecen al español. Tenemos los números en quichua. El 1, Uc, el 2, Iskay, el 3, Quinza, el 4, Tawa, el 5, Pixca, el 6, Xukta, el 7, Canchis, el 8, Pusat, el 9, Iskun, el 10, Chunca. Palabras quichuas que se utilizan en español. Yapingacho significa tortilla de papa, machica, harina de cebada, minga, trabajo en equipo, ñaña, hermana, chaquiñán, camino para andar a pie, chacra, un terreno de cultivo, guagua, niño pequeño, ñato, de nariz pequeña, cancha, lugar cerrado, machi, amigo, papa, patata, poroto, frijol, yapa, significa dar algo extra, choclo, maíz, combo, mazo de piedra
y Kuski, que significa dinero, palabras que se utilizan en el idioma español y que provienen de la lengua quichua. Continuamos con la expresión no verbal. La comunicación no está formada solamente por palabras. El tono de voz, las expresiones de la cara y los movimientos del cuerpo añaden significación a las palabras. Es muy importante interpretar los mensajes de la comunicación no verbal para comprender la totalidad de un mensaje. Podemos observar aquí algunas expresiones no verbales. Por ejemplo, este niño se ve que está enojado, el de acá que está pensativo, el de acá está horrorizado y la niña está cansada. Como hemos deducido, este mensaje es por la expresión de su cara y de su cuerpo. Elementos paralingüísticos del lenguaje oral son 6. Las variaciones en el tono de la voz. Esto depende del lugar y a las personas a las que se está hablando. El volumen puede ser si estás cerca, bajo, y si estás en un auditorio, el volumen alto. Las pausas dan origen a comprender mejor los conceptos. El contacto visual depende si estás cerca o lejos de la persona que escucha. Los gestos y ademanes son muy importantes a la hora de explicar un tema y la aproximación al interlocutor depende de si la reunión es en una sala o es en algún lugar cerrado. Comparto la guía de actividades. Guía 5, semana 12. Tarea número 5 para el día lunes. Anota el concepto de fábula, escribe la estructura de la fábula, responde, anota la traducción de las palabras en idioma quichua, anota los elementos paralingüísticos del lenguaje oral, lee los números en quichua y dibuja elementos según correspondan. Estas actividades le llegarán en hojas de adjuntos. La actividad para el día miércoles es lectura de fábulas, reconocer estructura, definir moralejas, seleccionar respuestas, identificar expresiones no verbales. Ha sido el repaso de lengua y literatura.